Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa de presentación de casos clínicos. Mi nombre es Juan Arellano, junto con los doctores Carlos Fernández Pereira y Guillermo Migliaro. Vamos a coordinar esta mesa. Bueno, en nombre de todos queremos dar un agradecimiento al comité organizador por la invitación, por dar lugar a esta importante actividad que sin lugar a dudas brinda un momento para que se puedan exponer casos clínicos y trabajos de los diferentes servicios que tienen una gran importancia académica. También queremos agradecer sobre todo al trabajo que ha hecho el doctor Dionisio Jambré en la organización de toda esta actividad. Y bueno, simplemente a modo de comentario, la dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Vamos a hacer una pequeña... la presentación va a durar en total 15 minutos, los primeros 7-8 minutos el médico expositor del trabajo hará la presentación y después va a haber un médico cardiólogo intervencionista experimentado que se va a encargar de hacer comentarios acerca del trabajo presentado. También vamos a estar atentos al chat para ver si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta en especial, si se la vamos a trasladar al presentador para que se pueda hacer algo interactivo. Así que bueno, sin más, vamos a dar inicio. Le voy a dar el lugar a mi compañero, el doctor Guillermo Migliaro, para que haga la presentación del primer trabajo. Bueno, el primer caso está a cargo del doctor Cristian Guridi. El tema de la presentación es una angioplastia periférica complicada con sangrado mayor, seguido de trombosis aguda del stent, y lo va a comentar el doctor Raúl Solarrón. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Guridi, yo soy médico del servicio de hemodinamia del Instituto Médico Platense de la ciudad de La Plata y les voy a presentar un caso de una angioplastia que se nos complicó, una angioplastia periférica que se nos complicó. El caso clínico corresponde a una mujer de 75 años que ingresa, como dije anteriormente, al servicio de hemodinamia para hacer una angioplastia programada de las arterias poplitea y tibial anterior derecha. La señora presentaba una historia de claudicación de la marcha de 2 años de evolución que progresó en el último mes a 50 metros y en las últimas 2 semanas ya tenía dolor en reposo y lesiones tróficas en la cara dorsal del cuarto y quinto dedos del pie derecho. Los factores de riesgo cardiovasculares de la señora era extabaquista, había fumado varios años e hipertensa. Ese era su tratamiento médico. Traía a la señora de un ecodoppler de miembros inferiores que mostraba lesiones severas a nivel infrapatelar, bilateral, tanto de las tibiales anteriores como de las posteriores. Este eco no era de nuestra institución, la señora venía de Bransen, derivado. Con esto se le pidió una arteriografía de miembro inferior. Yo solamente voy a mostrar el aortograma y solamente el miembro inferior derecho. El aortograma no tenía lesiones a nivel aortoilíaco y en el miembro inferior derecho presenta una lesión severa que se puede ver ahí en la poplitea, el tronco tibio peroneo con lesión severa, la tibial anterior que se ocluía en tercio medio. Solamente infrapatelar tenía la arteria pedia permeable con una lesión severa proximal y a través de una arteria colateral daba circulación a la tibial posterior que estaba ocluida a nivel ostial y daba un muy mal arco plantar. Eso lo voy a... Estas son las lesiones identificadas. Con estas lesiones nosotros planeamos una angioplastia tanto de la poplitea derecha, abrir la poplitea derecha y recanalizar la oclusión larga de la tibial anterior derecha
con un acceso por punción anteriora de la arteria femoral común derecha, colocar un introductor 6 French, un sistema de guía 014 con catéter de soporte, dilatación con balón convencional y luego hacer dilatación con balón liberador de paclitaxel a la arteria tibial anterior y colocar un stent mimético a nivel de la arteria poplitea, ya que tenían lesión severa a nivel articular, era una poplitea con lesión severa a nivel articular. Esta es la foto de la angioplastia, esta fue la angiografía de cómo quedó la angioplastia post-balón. Ahí vemos una pequeña disección que después se ve mejor en el control. Pudimos recanalizar la tibiana anterior con balones largos, esto fue con una guía B14 con un microcatéter, un Rubicon de 2.6. Llegamos hasta la arteria pedia. Esto es cómo quedó. Fíjense que acá, no para, bueno, muestro el video y lo dejo correr, pero fíjense la disección acá a nivel de la arteria poplitea, por eso quisimos poner el stent y toda la recanalización de la arteria tibial anterior con la recanalización del arco plantar. Acá tenemos una imagen del stent que pusimos, un stent mimético, un stent supera a nivel de la arteria poplitea por la disección que les demostraba anteriormente. Esto fue cómo quedó la arteria tibial anterior recanalizada. Hasta el pie, mostrando un arco plantar permeable y la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior, que esto ya lo tenía, pero no tenía todo el arco anterior. Bueno, con esto, con el stent mimético y la angioplastia, primero con balón convencional y luego con balón con drogas, balones largos, utilizamos dos de 2.5 por 150, quedamos muy conformes con el resultado de la angioplastia. La señora va a la unidad coronaria, estable, pero luego de una hora aproximadamente de haber terminado el procedimiento, viene el médico de la unidad coronaria y nos dice que la paciente estaba con sudoración fría y tendencia a la hipotensión. Bueno, ahí la bajo a verla a la unidad coronaria, le pasamos volumen, no respondía con volumen, y ante la sospecha de un hematoma retroperitoneal le pedimos una tomografía de abdomen y pelvis. La tomografía confirma la sospecha que teníamos, un hematoma retroperitoneal que desplazaba la vejiga a nivel inferior y derecho, y con esto solicitaron una angiografía para ver el nivel del sangrado, dónde está el sangrado. Bueno, yo me meto por crossover, le pincho la femoral común la izquierda con un cobra, hago la arteriografía y me encuentro con esto. Una perforación de la arteria ilíaca externa del lado donde se había hecho la punción anterógrada. Con esto intercambiamos, ponemos un destination, una cuerda 0.35 e impactamos un stent cubierto y sellamos la pérdida. Esta es la perforación, el stent, un stent cubierto, un bigraph de 8 por 37 y nos quedó muy bien. Bueno, perfecto, la señora pasó a la unidad coronaria con requerimientos de vasoconstrictores bajos, con laboratorio de control, un hematocrito que tenía al ingreso de hemodinamia 37, ya en la unidad coronaria le había caído casi 10 puntos el valor del hematocrito, se le solicitaron 2 unidades de sangre y se esperó. Nosotros seguimos trabajando en el servicio y sobre las 5 de la tarde más o menos, otra vez vuelve el médico de la unidad coronaria a decirnos que la señora estaba con un dolor de aparición brusco en la pierna derecha y con palidez y frialdad por debajo de la rodilla derecha. Ante la sospecha de que se le había tapado el stent, la volvemos a ingresar a hemodinamia, le hacemos una arteriografía por crossover, ahí estaba el stent cubierto que le habíamos puesto en la ilíaca externa, ya veíamos que el flujo estaba lento en la femoral superficial derecha y pusimos un destination para irnos bien selectivo a la femoral derecha
y vemos la trombosis aguda. Acá se ve la trombosis aguda del stent supera y se nos había tapado, obviamente, todo lo infrapatelar. Estaba tapada la tibial anterior, tapada la peronea, no tenía flujo en la pierna derecha. Frente a esto, dijimos, bueno, ya fíjense acá, la cuña ya estaba en cualquier lado, dijimos, bueno, angioplasteamos, ya una catástrofe, dijimos, se nos tapó el stent, lo angioplasteamos con un balón, un 5%, para ver cómo quedaba, insuflaciones cortas, insuflaciones largas. Este fue el resultado. Todo trombo, no había mejorado y el flujo distal había desaparecido. Bueno, frente a esto dijimos, ¿cómo seguimos con esto? Porque ya era una complicación de sangrado, una complicación trombótica, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, lo resolvimos, luego de la angioplastia no exitosa con balón, con un catéter de infusión local de trombolíticos. Se nos ocurrió, obviamente ahí discutíamos el tema del sangrado mayor, pero bueno, no nos quedaban pocas opciones para tratar esta complicación trombótica, y le pusimos un catéter Fontaine que es multiperforado, y a través de ese catéter pudimos instilar un trombolítico. Eso fue obviamente un viernes a la tarde, esto pasa siempre los viernes a la tarde, así que instilamos 12 horas de trombolítico, y el sábado a la mañana la fuimos a estudiar a la señora a las 8 de la mañana, luego de 12 horas de difusión de trombolítico, y este fue el resultado. La verdad que estábamos muy contentos, ya sabíamos clínicamente había mejorado la señora, pero lo pudimos comprobar angiográficamente, el stent supera permeable, y lo más importante, que se había abierto la tibial anterior y lo habíamos recuperado el arco plantar, que fue el objetivo, uno de los objetivos primarios. Ese fue el resultado final con el control angiográfico. La señora evolucionó muy bien, la temperatura conservada, la motilidad, la verdad es que bueno, requirió 2 unidades de sangre más, presentó como complicación durante la internación insuficiencia renal prerrenal, la señora no tenía falla renal, que la interpretamos por el bajo gasto, por el sangrado que había tenido, y al 7º día la dimos de alta, caminando y por suerte sin más complicaciones. Muchas gracias. Bueno, invitamos al doctor Raúl Solernó a hacer los comentarios acerca del caso. Felicitaciones, Cristian, muy buena la presentación. Gracias, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan, gracias por la invitación. Cristian, la verdad que te felicito, el caso es muy, muy interesante para verlo de lejos. La presentación es excelente y la verdad que han podido resolver lo que yo creo que es una pesadilla, porque me parece que son las 2 peores complicaciones que puedes tener en un procedimiento periférico, ¿no? Un sangrado retroperitoneal y la trombosis completa del miembro, las 2 cosas juntas en el mismo paciente. Me parece que realmente lo han resuelto de manera muy correcta, muy, muy bien y con un resultado genial. Yo te quería hacer un par de preguntas y después alguna consideración, si es que nos da el tiempo. Tomame que cuando uno lo mira de lejos siempre todo parece mucho más fácil que lo han sufrido ustedes en la sala, me imagino, así que son comentarios de haberlo visto acá y nada más. La primera es con respecto a la técnica que ustedes se propusieron como estrategia, que es el implante del stent mimético, que claramente tiene una resistencia a las compresiones externas mucho más elevada que el resto de los stents, y la realidad es que la tasa de permeabilidad en todos los registros está muy cerca del 90% al año, y realmente los resultados en ese territorio no hay discusión, creo que son los mejores. Pero siempre y cuando vos tengas una correcta técnica de implante, y además vos tenés que preparar la placa con un balón 1 a 1, que seguramente es lo que ustedes han hecho. Entonces la pregunta es si ustedes en este territorio siempre inician con la idea de poner un stent de estas características, sobre todo considerando que era una lesión cortita y por ahí uno lo podría haber trasladado con balón inicialmente y nada más,
pero si ya dilatás con relación 1 a 1 o 1 punto a 1, por ahí ya lográs que como resultado una disección, y entonces sí o sí tenés que poner un stent. Entonces la pregunta es si ustedes lo ponen directamente el stent, preparan la placa como para poner un stent mimético, o lo usan en caso de tipo provisional, en caso de que haya una disección importante después del procedimiento. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tus palabras, y está buena la pregunta. La verdad es que en este caso en particular nosotros ya lo teníamos previsto, el poner el stent mimético. Quizás vos tenés razón en el sentido de que era una lesión que había quedado bien con balón la primera vez. El segundo control que le hicimos ya tenía, después si querés lo puedo mostrar, tenía una disección un poco más grande, si querés, una tipo B. Si bien no comprometía el flujo ni nada, nosotros también estábamos tratando lo infrapatelar y no queríamos arriesgarnos a que eso se pueda trombosar o se pueda tapar, que después terminó pasando por otros motivos. Pero la verdad es que sí, en general nosotros tratamos con balón y ponemos stent en sitio de... con estos stent porque realmente andan muy bien. La verdad que el Superal, si bien son registros, no hay estudios randomizados, y todos los que hay, que es un poco conflictivo en el sentido que dice sector fémoro-popliteo, y la verdad es que la cantidad de pacientes incluidos con solamente lesión poplitea y a nivel intraauricular intraarticular son muy poquitos. La mayoría son de sector femoral y a veces suprapatelar, con lo cual la información tampoco es muy robusta. Quizás uno tiene el reflejo de lo coronario, de que el balón y poner stent. En este caso se podría haber considerado al principio haber hecho balón 1 a 1 y como había quedado sin disección, pero en el control posterior había quedado una doble luz, y la verdad es que ahí ya en una zona de flexión dijimos sí, lo habíamos pensado y lo vamos a hacer. Sí, es correcto. Me parece que la segunda angiografía que haces ya tiene una disección que preocupa un poquito más, y me parece que si tenés el stent es difícil no ponerlo. Pero la pregunta era esa, si vos por ahí vas derecho a ponerlo, porque entonces ya tenés que preparar la placa con un balón 1 a 1 y ya el riesgo de disección por ahí es un poquito mayor. Sí. Y después, no sé si tenemos mucho tiempo, pero te quería hacer alguna consideración con respecto a las complicaciones, que realmente las pudieron resolver muy satisfactoriamente, y está en el tema de la punción, que indudablemente fue un poco más alta de lo deseado. Sí. Y bueno, claramente el acceso femoral tiene más de 50 años, pero nunca nos vamos a liberar de las complicaciones, o por lo menos se han hecho miles de intentos, inclusive se han desarrollado estas suturas percutáneas, con lo cual la tasa de complicaciones tampoco se redujo significativamente. A veces algunos recomiendan por ahí refinar un poquito la técnica de punción con algún sistema de micropunción, eventualmente guiado con imágenes, ya sea ultrasonido o con fluoroscopía. Y una cosa que a mí me parece que podría ser bastante útil, y en este caso por ahí nos podría haber dado la razón, es hacer una angiografía cuando uno pone el introductor y ver cuál es la altura del introductor a nivel arterial antes de hacer la heparina. Y si la altura es demasiado elevada y vos estás en un procedimiento electivo, por ahí es un momento de abortar y evitar este tipo de desenlaces. Bueno, nada, es lo que recomiendan algunos, realmente no lo hacemos de rutina, pero por ahí tal vez es algo que podríamos implementar en un futuro, chequear la altura del introductor antes de heparinizar, y si es selectivo y la altura realmente nos deja muy preocupados, por ahí interrumpir y reprogramar el caso. Así que bueno, te felicito nuevamente, Cristian, es realmente gracias, Raúl. Excelente. No sé si alguien del panel también tiene alguna pregunta, le cedo el lugar. Igual estamos en tiempo, Raúl, el agradecimiento, Cristian, felicitaciones, y gracias. El doctor Carlos Fernández Pereira va a presentar el próximo caso. Bueno, un caso muy interesante, yo lo leí antes de esta presentación, es un infarto perioperatorio, luego de una cirugía cardíaca, el cual fue resuelto. Lo va a presentar el doctor Gastón Pozzi y lo va a comentar el doctor Alejandro Abel Fernández de la
Clínica Santa Isabel. Adelante, el doctor Pozzi. Buenas tardes, mi nombre es Gastón Pozzi, soy fellow del Instituto de Cardiología de Corrientes y voy a presentar el caso titulado Infarto agudo de miocardio posoperatorio. Se trata de una paciente de sexo femenino de 72 años de edad, hipertensa, hipotiroidea, correctamente medicada y controlada de ambos factores de riesgo, con insuficiencia cardíaca clase funcional 3. Esto se debe a una cardiopatía valvular por insuficiencia mitral severa por prolapso de valva anterior, presentando además una estenosis aórtica leve, un ecodoppler cardíaco con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, pero con insuficiencia mitral severa, por lo tanto debemos considerar que tiene un deterioro leve de la misma, una dilatación de aurícula izquierda, un diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo de 52 milímetros e hipertensión pulmonar. Se realizan los estudios prequirúrgicos, entre estos estudios la coronariografía, que informa un nacimiento anómalo de la arteria circunfleja y descendente anterior desde el seno coronariano derecho. Aquí vemos la coronariografía. En la primera incidencia en oblicua izquierda se evidencia el nacimiento de la arteria coronaria derecha dominante con un ramo descendente posterior de gran desarrollo, también un ramo B de buen desarrollo con un ramo postero ventricular grande. En una oblicua derecha se evidencia además un ramo que sale hacia arriba, que se dirige hacia el surco auriculoventricular anterior, que corresponde a la arteria descendente anterior con un escaso desarrollo, de hecho no llega a la punta del corazón. Y en esta tercera incidencia, también en una oblicua izquierda, girando levemente el catéter Judkins-Wright, se evidencia el nacimiento de la arteria circunfleja en el mismo ostium, con un trayecto de arteria obtuso marginal recorriendo el surco, el borde obtuso marginal del corazón. Se planea la cirugía y la misma se lleva a cabo el 22 de mayo de este año, un reemplazo valvular mitral con prótesis biológica número 23. Además se excluye la orejuela izquierda durante el procedimiento, presentando bloqueo AV completo intermitente intraquirófano requiriendo de marcapasos epicárdico transitorio, con requerimiento de dosis altas de inotrópicos y vasopresores, dobutamina 7.5 gamas y norepinefrina entre 0.7 y 1 gama. Sale de bomba de circulación extracorpórea sin mayores dificultades, pero en el electrocardiograma de ingreso a recuperación cardiovascular vemos que presenta supradesnivel del ST en cara lateral, tanto alta como baja, con infradesnivel del ST en cara anterior y en cara inferior. Se asume el cuadro como un infarto agudo de miocardio postoperatorio y se decide el ingreso de la paciente a la sala de cateterismo. Se realiza la coronariografía de urgencia. Se realiza una punción femoral derecha con introductor 6 French, se coloca un guía Judkins-Wright 6 French y se canula la arteria coronaria derecha, evidenciando que la misma se encuentra permeable en esta primera incidencia, evidenciando también la válvula biológica en posición mitral con un anillo de nitinol. Luego de esta primera inyección, no pudiendo observar la arteria circunfleja, se evidencia el remanente de contraste simulando el seno coronariano derecho. Esto se denomina el signo de la semiluna y en realidad no es el seno coronariano derecho, sino que es la arteria circunfleja anómala ocluida. Por lo tanto, se decide avanzar una cuerda floppy 014 al lecho distal de la arteria coronaria derecha para estabilizar el guía Judkins-Wright, y luego con una cuerda de mayor soporte, una cuerda Miracle 3, se logra pasar al lecho distal de la arteria circunfleja. Se avanzan balones semicomplacientes de 2.5 por 20 milímetros, realizando sucesivas insuflaciones tanto en tercio proximal como en origen de la misma, en varias oportunidades no presentando muesca ni en origen ni en tercio proximal, no logrando permeabilidad de la arteria circunfleja. Se realiza una nueva inyección de control que evidencia una tenue opacificación de la arteria circunfleja, asumiendo que existía algo que generaba colapso de la luz que comprometía la luz. Por lo tanto, se decide avanzar un catéter Geisila 6, un catéter de extensión coronaria, ubicándolo en el tercio proximal de la arteria circunfleja, realizando una inyección de contraste que evidencia el lecho permeable de la arteria circunfleja y la cuerda Miracle 3 en el lecho de la misma.
Se asume como compresión extrínseca de la arteria circunfleja y decidiendo colocar 2 stent liberadores de droga. El primero se coloca en tercio proximal, un 3.0 por 24 liberador de verolimus, y un segundo stent que se coloca desde el origen de la arteria circunfleja, haciendo overlap con el primer stent colocado. Se realiza una angiografía de control que evidencia permeabilidad de la arteria circunfleja. Sí se ocluyó un pequeño ramo que se dirigía hacia la cara lateral e inferior, pero la arteria circunfleja se encuentra permeable. Luego se retira el catéter Judkin-Wright para descartar el compromiso del ostium de la arteria coronaria derecha. En esta segunda proyección lo vemos, no había compromiso del ostium, dando por finalizado el procedimiento. La paciente cursa un postoperatorio tórpido, shock cardiogénico en las primeras 48 horas, disminución progresiva de los vasopresores inotrópicos, debido a que presentaba bloqueo AV completo transitorio y durante el postoperatorio se decide el implante de un marcapasos definitivo unicameral. Se realiza un ecodoppler de control donde presenta fracción de eyección conservada con una válvula protésica mitral normo funcionante y sin trastornos de la motilidad parietal. Evoluciona favorablemente otorgándole el alta institucional 13 días después de la cirugía. El día del alta se realiza una angio-TC coronaria de control, evidenciando que el seno coronario derecho, como habíamos visto en la coronariografía, da origen, además de la arteria coronaria derecha, a la arteria circunfleja con un curso retroaórtico, visualizándose además los 2 stents permeables, la íntima relación de estos 2 stents con el anillo de nitinol de la válvula biológica y una arteria de escaso desarrollo que se dirige al surco auriculoventricular anterior que corresponde a la arteria descendente anterior. En esta última proyección se evidencia que el anillo de la válvula biológica se encuentra contactando con el stent y con la pared, y asumimos que probablemente este haya sido la causa de la oclusión de la arteria circunfleja. Eso es todo, muchas gracias. Alejandro, tus comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, te felicito, Gastón, por el caso y por la manera de presentarlo. Un caso muy interesante. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible en virtud del tiempo que nos viene corriendo. Creo que de este caso hay 2 aspectos a considerar. Por un lado, el de la coronaria anómala, y por otro lado, el de las dificultades técnicas que puede tener un operador cuando enfrenta el tratamiento de una coronaria anómala. En el intento de ser lo más sucinto posible, las coronarias circunflejas, cuando son anómalas desde el seno coronariano derecho, tienen varios recorridos posibles, pero los 2 más frecuentes son que sea preaórtica, es decir, que esté entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, o que sea retroaórtica, en cuyo caso el recorrido queda entre la arteria aorta y la aurícula izquierda. ¿Cómo fue el caso? Esta se trata de una circunfleja retroaórtica que pasa por detrás de la aorta y está en contacto con la aurícula izquierda. Y si a esa aurícula izquierda hay que hacerle el tratamiento de una válvula mitral, con el manoseo que implica del anillo valvular mitral, queda en claro que el mecanismo de oclusión de esa arteria coronaria circunfleja de nacimiento anómalo, el mecanismo de oclusión tiene que haber sido algo relacionado con la cirugía. Seguramente una compresión extrínseca, que fue lo que ustedes pensaron. Esto con respecto a la coronaria de nacimiento anómalo. Y con respecto a las dificultades técnicas que puede tener un operador cuando encara el tratamiento de este tipo de lesiones, de arterias con nacimiento anómalo, el problema principal que creo que se enfrenta el operador es el de escaso apoyo del catéter guía. Ustedes fueron con un guía de 6 French con curva JR. La curva JR
en un diámetro de 6 French, te va a dar siempre poco apoyo en este tipo de situaciones. Por ahí, una alternativa que te puede dar mayor estabilidad del catéter y hacer una angioplastia mucho más sencilla sería poner algún catéter de curva izquierda, por ejemplo, una L, AL1 o AL2, en un diámetro de 7 French. ¿Con qué sentido? La curva primaria de la L, con alguna dificultad, con algún trabajo, pero la curva primaria de la L se mete adentro de la circunfleja anómala, y la curva secundaria de la L queda apoyada sobre la aorta del otro lado, de manera que el catéter te queda estable y no te recula, y vos podés hacer todas las maniobras que necesites hacer con estabilidad del catéter y sin tener que recurrir, por ejemplo, a una cuerda Miracle, como usaron ustedes, o a la necesidad de intubar profundamente con un Gaisila, que fue lo que también necesitaron hacer. Esto de ninguna manera lo interpretes como una crítica, porque de hecho el caso fue resuelto y fue bien resuelto. Solo digo que en el futuro vos te vas a volver a enfrentar con este tipo de situaciones, porque son situaciones que, si bien son infrecuentes, no es que no las vas a volver a ver. Con alguna frecuencia, yo te diría, cada 2 o 3 años te vas a topar con una situación similar. Entonces, tener el concepto, para futuras veces, el concepto de que por ahí te puede facilitar muchísimo más la angioplastia que tenés que encarar, te puede facilitar mucho más si vos pones un catéter de curva amplia que se quede apoyado en la aorta y no se mueva. Y eso te va a facilitar todas las maniobras. Y finalmente, una sola pregunta de curioso, y con esto cierro mi comentario. La coronariografía diagnóstica antes de la cirugía, ustedes la hicieron por vía radial, y la angioplastia la hicieron por vía femoral. ¿Hubo algún motivo por el cual encararon la angioplastia por vía femoral y no por radial? Es solo una curiosidad, no más que eso. 2 motivos. Uno, que presentaba un monitoreo de tensión arterial invasiva en la radial derecha en el momento, y otro que al ser de urgencia preferimos de manera más rápida abordar la vía femoral por la inestabilidad de la paciente en ese momento. Buenísimo, bueno, te felicito nuevamente, y en lo que a mí respecta, y para poder pasar al próximo caso, yo cierro aquí mi comentario. Muchas gracias, doctor. De nada, felicitaciones. Solo un comentario, rescatar la utilidad del angio-TC, de la TC cardíaca en este caso, para encontrar la fisiopatogenia de la oclusión coronaria, ¿no? O sea, realmente esa imagen es muy buena, así que muy acertada la solicitud de la misma. Bueno, a continuación vamos a compartir un trabajo científico en forma de video póster y presentación oral. El título del trabajo es Angioplastia carotidia, acceso femoral versus radial, experiencia de 10 años. El presentador es el doctor Carlos Guzmán. Carlos es fellow de la Fundación Favaloro, y la comentadora va a ser la doctora Viviana Rubilar. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Vamos a presentar este trabajo sobre angioplastia carotidia, comparando el acceso femoral versus radial, experiencia de 10 años. Bueno, dentro de los métodos y materiales, la población estudiada
fue desde enero del 2010 hasta mayo del 2020, son 307 pacientes que fueron tratados con colocación de stent carotidio. El estudio es retrospectivo, analítico, no randomizado de los 300 pacientes, 307 pacientes. Acá clasificamos como pacientes de alto riesgo, comparando lo que es endarterectomía versus angioplastia carotidia. Y estos criterios los fuimos de elección para elegir la angioplastia carotidia. Edad mayor de 75 años, insuficiencia cardíaca, hipoclusión de carótida interna, bypass coronario, todo lo que corresponde a cirugía de tórax, parálisis laringe contralateral, radioterapia de cuello y cirugía previa de cuello. Dentro de los criterios de exclusión para realizar angioplastia carotidia, fueron pacientes sintomáticos, ya sea para AIT o ACV con estenosis carotidia mayor de 70%, asintomáticos con estenosis carotidia mayor de 80%. Para la exclusión de los pacientes en general, había alergia al contraste, pulso radial ausente o débil para excluirlos de angioplastia carotidia por vía radial o test de Allen para isquemia, ACV previo incapacitante, oclusión total carotidia y lesión severa de arteria intracraneal. Del desglose de los 307 pacientes, 82 pacientes, que correspondía al 27%, eran sintomáticos para ACV, para accidente transitorio y otros síntomas neurológicos, correspondiente a menos de 6 meses. Y para los asintomáticos, el 73% correspondía a una estenosis carotidia mayor a 80%. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, tenemos correspondiente a los 3 principales, eran edad, hipertensión arterial, dilipidemia, y dentro de lo que corresponde a las P significativas, sobre todo fueron en sexo, parasiso masculino y tabaquismo. Acá separamos en angioplastias carotidas por vía femoral y angioplastias carotidas por vía radial. Dentro de los antecedentes, infarto agudo de miocardio fue uno de los más prevalentes, cirugías de revascularización y otras cirugías cardiovasculares como reemplazos valvulares, insuficiencia renal crónica en diálisis, sobre todo para radial, tuvimos un número más alto en femoral por lo de las fístulas, pacientes con antecedentes de ACV, AIT, enfermedades reumatológicas y parejo lo que correspondía a fibrilación auricular. Dentro de lo que correspondía, ya entrando a la división entre femoral versus radial, el 65% de los pacientes, de los 300 pacientes, fueron realizados por vía femoral, el 33% por vía radial, y la conversión de vía radial a vía femoral fue solo del 2%. Correspondiente a la neuroprotección, el filtro más utilizado fue el 73% fue el filter White, y el segundo más utilizado fue el 14%, el de oclusión con aspiración, el MOMA. Un poco para explicar cómo realizamos la angioplastia en el método, se inicia con una punción radial, cuando hablamos de la angioplastia por vía radial, con una previa infiltración de lidocaína, con la introducción de un introductor de 5 French, con el cóctel para no hacer espasmos con la nitroglicerina. Luego se sube una guía, preferentemente usábamos hidrofílica para colocarnos y hacíamos el intercambio con las vainas. Hacíamos la angiografía previa. En la imagen de acá está cómo se sube el filtro ya con la vaina puesta por vía radial. Para la colocación del stent usábamos el método de road mapping, y si quedaba alguna muesca o alguna lesión residual, dependiendo del operador, se realizaba postdilatación. Este sería el resultado final.
Y para la angioplastia por vía femoral, hacíamos la infiltración de silocaína, de 20 centímetros de silocaína por vía femoral. En este caso, debido a la lesión polipoidea que se encuentra en la carótida interna, se decidió usar un dispositivo de oclusión. Ya acá está colocado. Este dispositivo se coloca por nave French, es el MoMA, por eso fue utilizado por vía femoral. Y este es el resultado final. Dentro de la elección de la angioplastia carotídea femoral versus radial, una de las cosas más importantes es que a todos los pacientes se les realizó una angiografía previa para poder planear la angioplastia, y lo dividíamos en los grupos de tipos de arco aórtico, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Dentro del arco aórtico tipo 2 y tipo 3, debido a la angulación, una de las opciones era realizarla por vía radial. Por eso en el arco aórtico tipo 3 tenemos más pacientes, y en el tipo 2 también más radial que por vía femoral. La localización de la estenosis, tanto por vía femoral en carótida derecha fue bastante parejo, y por vía y carótida izquierda también fue bastante parejo, en los dos accesos. El éxito, ¿cómo definíamos el éxito de la intervención? Una lesión residual menos del 30% con la fórmula de NACET, y las complicaciones principales, AIT, ACV mayor, ACV menor, definidos por la escala de NIS, sangrado mayor y muerte. En esta tabla tenemos la comparación entre las principales complicaciones. El total de complicaciones fue el 2.8. En ACV mayor alcanzó menos del 2% por vía femoral, y por vía radial 0.6%. En sangrado, el sangrado mayor lo definíamos por una caída de la hemoglobina de más de 5 puntos. Tuvimos también más sangrado por vía femoral que por vía radial, y en el caso del compost de muerte hubo menos del 0.4% que correspondió a un solo paciente, que fue por vía femoral y fue una oclusión aguda del stent. Y bueno, para finalizar, este estudio demuestra que la viabilidad y el éxito de la angioplastia carotídea por vía radial demuestra equivalentes a la vía femoral, pero para poder realizarla se necesita operadores experimentados en este procedimiento para que el resultado sea bajas tasas de complicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Viviana Rubilar, tus comentarios, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Carlos, la verdad es que felicitaciones a vos y a todo el equipo por el trabajo. La verdad es que ¿se escucha? La vía está muy bien, muy descriptiva. La verdad es que sí es cierto, demostró que hay menos riesgos de sangrado en la vía radial que la femoral. Creo que solo hay un 2% que dijiste que hay de conversión de esta vía. El escoger los casos y los pacientes estuvo bien. Pero bueno, me quedo con esta última diapo que pusiste vos acá, a modo de conclusión mía, por lo menos, que dice, se necesita una técnica cuidadosa y operadores experimentados para realizar este procedimiento. Eso como para terminar, y ahora sí, te voy a hacer algunas preguntas del caso, porque está muy bien, pero me parece que le faltaron algunas cosas, como por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas de conversión? ¿Por qué se tuvo que convertir esta técnica de radial a femoral? No describen con qué catéter intermedio usan para radial, si es el mismo en ambas carótidas o no. Por otro lado, ¿qué tipo de introductor? Dijiste nada más que el 5 French se usó, pero bueno, en todo fue así. Si fue corto, si fue largo, sabemos que los largos tienen menos cantidad o dan menos espasmo. Después el MoMA, son muchas preguntas, pero bueno, creo que le faltaría esto como para estar un poquito más completo. El MoMA, como a modo de pregunta, me gustaría saber si
si tuvieron alguna complicación o en qué otro casos específicos se usa este dispositivo. Bueno, el 14% de los devices de neuroprotección que usamos fue el MoMA. En realidad fueron casos elegidos sobre todo en úlceras o en suboclusiones, donde es muy difícil pasar el filtro, que vamos a decir, en lesiones polipoides o en lesiones que tienen mucho riesgo de embolización. Sobre todo en el caso que yo coloqué, precisamente ese era el caso ejemplo para usar este dispositivo. Con respecto a los catéteres para la cateterización de las carótidas, principalmente usamos o Simmons 1 o Simmons 2 para poder llegar hacia cada una de las carótidas. En vía radial usamos en el 100% de los casos introductor corto, 5 French, y por vía femoral igual fue 6 French el que más se usó por vía femoral. Y no recuerdo las demás preguntas. Si me lo no, bueno, repetir. Y básicamente que me faltaron por ahí algunos tipos de complicaciones, si tuvieron durante el acceso o en la navegación de cualquier dispositivo, hasta que se llega al problema. No están descritos por ahí esas complicaciones que ayudarían a uno que no tiene tanta experiencia en la parte de carota, poder pensarlas en base a la cantidad de experiencia que ustedes tienen tratados, pero a los fines últimos y primarios estuvo muy bien, los felicito, y la idea es, bueno, de vuelta me quedo con la conclusión tuya, que la técnica a utilizar es la que uno esté más capacitado y mejor entrenamiento, ¿sí? Por justamente una menor tasa de complicaciones. Así que te felicito, Carlos, una vez más, a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Carlos, ¿te puedo hacer una preguntita nada más? Yo estuve haciendo un seguimiento, tienen muy buena experiencia, los felicito. Pero había leído yo un trabajo publicado en Journal of Interventional Cardiology. Esta es la continuación, aunque son poblaciones, era hasta el 2016. ¿Esta es una población sacada de esa misma o una continuación? Es una continuación, porque hay un trabajo del 1999 al 2016. Sí, muy buen trabajo. Veo que están trabajando en ese tema y realmente lo felicito. Sí, muy bien. Nada más. Bueno, nos corresponde presentar ahora un interesante caso en este punto de vista de intervencionista pediátrico. Es un caso de estenosis aórtica neonatal. Lo va a presentar el doctor Rodríguez Ewes Almeida y nos va a comentar el doctor Oscar Carlevaro, que está en el hospital, principalmente del Hospital Militar. Doctor Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Carlos, fíjate si dejas de compartir, así puedo. Ahí está, buenísimo. Vamos ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto, Rodrigo, sí. Perfecto, bueno, mi nombre es Rodrigo Ewes, yo soy médico intervencionista pediátrico del Hospital Español de La Plata y del Hospital de Niños de La Plata. La idea es presentarles un caso de una estenosis aórtica crítica neonatal en un paciente bastante pequeño como puente a su cirugía correctora. Este es un paciente que a las 23 semanas de gestación, ya en ecografía fetal, se observa una estenosis de la válvula aórtica severa. Se le comienza a hacer seguimiento, no se consideró que fuera candidato a intervencionismo fetal cuando se estaba realizando el seguimiento, y se lo espera hasta llegar a un peso aproximado de los 2 kilos para poder realizar la intervención extraútero. A las 34 semanas se hace una cesárea electiva, con el paciente llegando a los 2 kilos. En el nacimiento del chico, el chico nace con 2,60 kilos, bastante deprimido, con una PR 6,8, por lo que se realiza la intubación y el goteo de prostaglandina para mantener el ductus abierto y lograr la estabilidad hemodinámica. La ecografía nos muestra más o menos lo que se había visto a nivel fetal, un paciente con un situs solitos y conexiones concordantes, igual que aurículos ventriculares y ventrículos arteriales, y con una válvula aórtica bicúspide con un anillo de 4,7 milímetros y un gradiente de 71 milímetros, 46 de media.
la válvula mitral era displásica ya, y la insuficiencia era moderada de esa válvula con una función bastante deprimida. Esta es la ecografía del recién nacido, ahí se ve en la primera imagen, en 4 cámaras, la insuficiencia mitral que era moderada. En el 5 cámaras se ve ahí la severa estenosis a nivel de la válvula aórtica con un escaso pasaje, milímetros 46 de medio. La válvula mitral era displásica ya, y la insuficiencia en el eje corto podemos ver esa válvula bastante deprimida. La válvula aórtica bastante displásica bicúspide. Ahí se ve en la primera imagen, en 4 cámaras, la insuficiencia mitral que era moderada. En el 5 cámaras se ve ahí Muy bien. Se realiza el cateterismo terapéutico con 8 días de vida, con un peso de 1,860 kg. Por vena femoral se asciende un catéter 4 French hasta la aurícula derecha, se atraviesa el foramen oval permeable y se progresa una guía Run-Through a través de la válvula mitral. Se realiza una ventriculografía a nivel del ventrículo izquierdo para ver el tamaño de la válvula aórtica, y se mide nuevamente la válvula aórtica con un anillo de 4,9. A ver si podemos avanzar. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, colocada la guía 0,014, se progresa un mini TISAC de 5 milímetros, que llegaba a un 100% de lo que era el anillo, y se realiza la valvuloplastía con buena respuesta. El gradiente pre nos daba de 65 milímetros de mercurio y baja a 12. El paciente se retira de la sala de hemodinamia en RM y asistencia inotrópica. Acá están las imágenes, ahí se observa cómo subimos a través, estas son oblicuas izquierdas para poder ver bien el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se observa bien cómo pasamos a través del foramen oval, atravesamos la válvula mitral y se ve la válvula aórtica, después el balón en posición y la valvuloplastía, y posteriormente la inyección en el ventrículo con una mejoría un poco del pasaje y sin insuficiencia significativa. En la ecografía posterior, el gradiente disminuyó bastante, quedó un gradiente pico de 20, seguía con compromiso de la función ventricular, por lo que el paciente continuó con prostaglandina 5 días más, siguió en RM y se logró la extubación con alta a los 21 días después del procedimiento. Esto le permitió al paciente seguir creciendo, ese anillo valvular creció poco, llegó a 7 milímetros con un aumento del gradiente, pero permitió que llegara al año de vida con 9 kilos de peso para la cirugía de Ross. En la cirugía de Ross se coloca la válvula pulmonar en posición aórtica y se coloca un homoinjerto de salida del ventrículo derecho. Ahí se ve una ecografía como quedó muy bien la aorta, esa válvula pulmonar en posición aórtica casi muy competente y sin estenosis. Como conclusión de este caso, bueno, la vigilancia ecocardiográfica fetal en las lesiones obstructivas del lado derecho es muy importante, sobre todo para el momento en que uno tiene que realizar la intervención. Nos pareció muy importante que el abordaje desde la vena a través del foramen oval permeable nos permite tener una vía bastante segura, sobre todo en un paciente que pesaba 1,800 kg, para evitar el compromiso de la arteria femoral. Las intervenciones percutáneas cumplen un rol muy importante en los pacientes de alto riesgo, son la indicación principal, y las lesiones obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo siguen siendo un desafío muy muy grande, sobre todo en el manejo prenatal y postnatal en estos pacientes. Ese es más o menos este caso que nos pareció bastante desafiante. Bueno, perfecto. Comentario del doctor Carlevaro. Sí, bueno, Rodrigo, felicitaciones por el caso que presentaste. Me parece que a mí me resultó por lo menos muy interesante y muy novedoso porque, bueno, como no soy cardiólogo pediatra, todo esto me resulta novedoso. Pero te quería hacer un par de preguntas. Primero, la ecografía fetal, Sí. ¿te puede determinar que tengas que hacerlo intraútero o no, ¿no es cierto? ¿Y qué criterios se usan para que vos decidas intervenir un paciente antes del parto, digamos, o de la cesárea inducida? Mira, la valvuloplastía fetal, la aórtica, ya tiene casi 25 años desde la primera que se realizó.
Entonces los criterios fueron cambiando a lo largo de los años. Generalmente el criterio principal, la disfunción del ventrículo izquierdo y la aparición de hidrox fetal es una indicación sin importar la edad gestacional del paciente. Después es muy difícil predecir, por lo menos en la ecografía fetal, qué ventrículos van a desarrollarse y cuáles no, porque el objetivo básicamente de la valvuloplastía fetal es evitar que no se desarrolle el ventrículo izquierdo, o sea, que el paciente llegue después del nacimiento a una corrección biventricular. Entonces, el que es, sin igual a duda, la indicación principal es cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo y aparición de sufrimiento fetal a través del hidrox. Después se trataron de buscar por lo menos algunos signos ecocardiográficos que fueran un poco previos a esto, como es la onda monofásica en la válvula mitral, el flujo retrógrado en el arco aórtico, y otros parámetros como también la longitud del ventrículo izquierdo y el score Z de la válvula mitral, como predictor de que fuera eficiente la valvuloplastía o que sea necesario instrumentarlo. Sigue siendo por ahí cuando el ventrículo izquierdo se desarrolla bastante bien, sigue siendo la aparición de sufrimiento fetal la indicación principal de intervención. No tanto la fibroelastosis porque hay mucha variación interobservador de la fibroelastosis fetal. Así que son esos más o menos los parámetros que se tienen en cuenta para intervenirlo a nivel fetal. Siempre se intenta, pasa que es muy difícil a veces predecir quién lo necesita también, porque a veces es un procedimiento de alto riesgo, cuando se interviene en la panza, entonces no quiere uno someter al paciente a un riesgo de más, ya con el riesgo que tiene esa estenosis aórtica. Perfecto. Y con respecto a la fibroelastosis, ¿es un proceso reversible? ¿Es irreversible? ¿Puede llegar a provocar falla del ventrículo en el mediano plazo? ¿O en general cuando ustedes tratan a estos pacientes se alivian una obstrucción y después se operan, digamos, es reversible? No, la verdad que la fibroelastosis es un evento, no es reversible, o sea, puede llegar a ser progresiva, puede ir apareciendo con el paso de las semanas de gestación. Lo que se ha propuesto es, de forma postnatal, se hace una resección de la fibroelastosis. Se cavita a veces esos ventrículos izquierdos, se retira todo lo fibroelastótico para darle mayor cavidad al ventrículo izquierdo y mayor posibilidad de rehabilitación a ese ventrículo izquierdo. Son cirugías bastante importantes, sobre todo por lo que va a quedar de ese ventrículo izquierdo, cuánto funcional va a quedar y cuánta viabilidad va a tener en el futuro. Pero lo que no regresiona a la fibroelastosis, pero sí se puede sacar, digamos. Esa sería la respuesta. Perfecto. Bien, ¿cómo determinás, digamos, ustedes hacen que el ductus quede permeable por medios farmacológicos y después dilatan la válvula aórtica? ¿Cómo determinás que la dilatación de la válvula aórtica va a ser suficiente y vas a poder sacarle la medicación al paciente para que después se cierre el ducto? ¿Cómo lo determinás eso? Generalmente es una prueba clínica, principalmente, sobre todo cuando hay mucho compromiso de la función del ventrículo izquierdo. Hay que ver que hay las que se denominan estenosis valvulares severas, en las que el ventrículo izquierdo logra levantar un gradiente, como es este chico lograba levantar hasta 70 milímetros de mercurio, cuando muchas veces nos encontramos con pacientes que no levantan más de 20 milímetros de mercurio, pero porque la disfunción ventricular izquierda es severa. Esos pacientes a veces que persisten con disfunción ventricular izquierda porque es un ventrículo que ya se formó mal en la panza y que ya viene agredido desde temprana edad gestacionales, a veces cuando se desciende se hace prueba de descenso de prostaglandina. Obviamente cuando ha habido mejora post-valvuloplastia de la función ventricular, pero generalmente a veces se intenta la prueba, si no hay mejora en la función y no se tolera el cierre del ductus, a veces hay que intentar otras estrategias. Cuando ese ventrículo izquierdo a veces no es viable, es una situación bastante complicada. Hay alternativas, pero son siempre bastante paliativas. A veces se puede intentar colocar un stent en el ductus para permitir que el ventrículo derecho sea el que maneje el gasto cardíaco y lograr darle tiempo a ese ventrículo izquierdo que a veces se recupera, y si no, van hacia el camino univentricular. Eso a veces se puede hacer una cirugía de Stansel para esperar a ver también si se recupera ese ventrículo izquierdo y después, si hay recuperación, volver a darle permeabilidad a ese ventrículo izquierdo a través de la aorta.
pero depende de cada paciente, es una decisión bastante a medida, y la función post-valvuloplastía es la que uno empieza a ver. Tiene opciones por ahí para perpetuar la permeabilidad del ductus, porque uno no puede tener el chico con prostaglandinas eternamente, digamos, pero es el paso de los días. Generalmente estos chicos tienen un periodo mínimo de 15 días de prostaglandina post-valvuloplastia. Algunos chicos se acorta más porque la función ventricular se observa por ecografía recuperada mucho más rápido, pero bueno, depende mucho de cómo se comporte ese ventrículo, del camino que uno va a seguir. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo yo quería hacer un comentario muy rápido. Me parece que es muy interesante todo esto. Yo la verdad que no entendía muy bien el concepto, ahora lo entiendo mejor, de que realmente esta es una patología evolutiva intraútero y que si vos le mejoras el flujo, los pacientes pueden mejorar y el corazón izquierdo se puede desarrollar, y si no lo lográs, se puede involucionar el corazón izquierdo, hacerse más chico y tener que terminar con un solo ventrículo, ¿no es cierto? Y por otro lado, me parece que es muy importante el acceso a través del programa Noval, que también se usó, bueno, eso lo comentamos con Dionisio hace un tiempo, la semana pasada, que también se usó en los primeros TAVI, porque había un mismatch entre digamos, el diámetro de los dispositivos, o en este caso el diámetro del catéter en un bebé, y la vía venosa ofrece esa ventaja, ¿no es cierto? Así que me parece que ha sido un caso muy bueno, y también la valvuloplastia como puente a que el paciente después reciba una solución más definitiva. Así que felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, felicitaciones, realmente las presentaciones fueron excelentes. En honor al tiempo tenemos que ir culminando esta etapa. Simplemente a modo de comentario quería transmitirles que para esta sección se presentaron más de 40 trabajos, de los cuales fueron seleccionados 31, y de estos 31, estos 4 fueron los mejores puntuados, y por eso se decidió, el comité decidió la presentación en vivo, ¿sí? Pero bueno, el resto de los casos están en la sala de casos grabados, les recomiendo que los visiten, realmente hay casos muy interesantes. Hoy charlábamos entre todos los integrantes de la mesa, realmente el nivel de los casos es realmente increíble, muy superior a lo de otros años, así que esto realmente es parte del trabajo que realizan obviamente todos los servicios, en especial el esmero que están poniendo los alumnos de la carrera de médico especialista, ¿sí? Aquí han presentado a alumnos actuales y graduados en la última camada, así que a todos muchísimas gracias. Simplemente me queda por presentar al doctor Dionisio Zambier, que es en realidad el gestor de todo esto y el que siempre se encarga de la organización, y agradecerle su tiempo y su esmero para que todo esto salga de la forma que ha salido. Así que, Dionisio, tus palabras, y después lo dejamos a Diego con la presentación de Liz. No, simple, bueno, ya lo dijiste, no fueron 60 trabajos específicamente, y quiero agradecer y felicitar a todos los que han mandado, porque se han esmerado y mucho, fue de muy buena calidad. Lamento solamente que no pudimos poner a todo, había límites, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, pero igual, quiero felicitarlos a todos. Nada más, con eso, el tiempo es tirano, así que démosle la vuelta al tiempo, pobrecito. Muchas gracias, Dionisio, muchas gracias a todos. Yo quería presentar ahora un pequeño video para contarles que el año que viene, desde el colegio, vamos a hacer un curso de innovación en combinación con ICI, y en agosto, dentro del marco del Congreso Solasi Casi, va a estar el Innovation Day, el día previo al Congreso, que también va a ser parte de esta nueva empresa que estamos encarando desde el colegio, que sería el primer curso de innovación a nivel cardiológico e intervencionista de Latinoamérica. Bueno, Gustavo, cuando quieras ponemos el video, es un video cortito con el doctor Alberto Hendler, el doctor David Becher y el doctor Aníbal Damonte, que son los responsables de esto, y el curso va a ser, por supuesto, en forma conjunta con el área de docencia. Vemos ese video y después volvemos para cerrar el congreso. Gracias. Buenas tardes.
La iniciativa Innova Casi, la agencia de innovación del colegio, es una oficina recientemente creada. Es decisión del colegio armar el brazo tecnológico y de innovación del CASI, cuya misión es la organización de la innovación intervencionista cardiovascular, para acompañar a los cardiólogos intervencionistas emprendedores en el desarrollo de proyectos de I+D. Sabemos que la innovación es el ADN de la cardiología intervencionista. Por eso queremos anunciar la organización de la primera edición del Innovation Day, que se realizará junto al ICI, Innovation in Cardiovascular Intervention israelí, y en alianza con SOLACI y el Cardiovascular Research Foundation, el 4 de agosto del 2021, precediendo el Congreso SOLACI-CASI. En la misma sede, el Hotel Hilton de Buenos Aires, en Argentina. El formato estará dedicado a la innovación en cardiología intervencionista, con un programa de vanguardia desarrollado por expertos invitados, así que les pedimos que visite nuestro sitio web que aparecerá recientemente. Continuando con la presentación del Innovation Day, nos acompaña desde Israel el doctor Alberto Hendler, que nos brindará algunas reseñas de esto. Alberto. Ok. Primeramente estoy enormemente agradecido por esta oportunidad y por el hecho de que un proyecto que empezamos con el doctor Damonte hace casi 2 años y por el corona se complicó un poco, pero que vemos que está tomando forma bastante positiva, también con el Becher y también con la dirección del doctor Greenfeld. Bueno, el curso CASI en Innovación en Medicina Cardiovascular en realidad es 2021. Los objetivos, que está basado en el curso que nosotros ya hace más de 20 años que estamos desarrollando, es para encadenar, como ven ustedes acá, 6 conceptos básicos. 1, identificar la necesidad, de ahí pasarlo a la idea, de la idea al producto, del producto al test, del test al mercado y la regulación, y por supuesto todo destinado al bienestar público. Los objetivos son desarrollar la próxima generación de líderes en la tecnología de salud, enseñar el método de innovación en tecnología de salud sobre la base conceptual de los principios de la medicina cardiovascular que todos conocemos, y enseñar los fundamentos de marketing para implementar la innovación, que esa es la parte de comercialización. La audiencia a la que está destinada son médicos y estudiantes de medicina que están por graduarse, bioingenieros, emprendedores y ejecutivos que ya actúan en el ámbito del MedTech. El programa es online, gratis en esta primera edición, se extiende aproximadamente durante 3 meses a un ritmo de 1 vez por semana. El día, hora y duración de cada encuentro es a decisión de las autoridades del CASI, y finalmente la entrega del certificado correspondiente, como todos conocemos, la educación médica continua. La visión del futuro: constituir en el CASI el primer centro de referencia en lo referido a innovación en medicina cardiovascular en Latinoamérica y el reconocimiento académico a nivel institucional. Y quiero terminar mis palabras con el dicho de Eric Rice, y se lo voy a decir en inglés, que es en realidad el primer mentor que hubo en Stanford, que dice: "Startup success can be engineered by following the process, which means it can be learned, which means it can be taught." Es decir, se puede aprender y también se puede enseñar.
Nos vemos en marzo de 2021. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo estos minutos junto con Alberto, con David y con Diego. De alguna forma lo que se ha presentado es plasmar lo que empezamos a conversar en diciembre del 2018 durante el Congreso CASI de Santa Fe con un grupo de expresidentes, a iniciativa de David y algunos más de ellos, y que simultáneamente se entró en contacto con el doctor Alberto Hendler y la idea de que desde el CASI estimular la innovación en las futuras generaciones de cardiólogos y cardioangiólogos intervencionistas es fundamental. Sin duda, la posibilidad de tener estos dos eventos, el Día de la Innovación, en el día como actividad precongreso, el Congreso Solasi CASI, y el primer curso de innovación desde el CASI, va a lograr plasmar esto que vinimos trabajando en la gestión de la comisión directiva anterior, con Diego en ese momento como vicepresidente, y como corresponde a la tradición del CASI, la continuidad de los proyectos se van plasmando en comisiones directivas subsiguientes, así que esto me da una gran alegría. Diego, si querés cerrar vos esto. Muchas gracias, Aníbal, Alberto, David. Sí, como vos decís, esto inició en el 2000. En realidad David lo presentó ya en el 2017, lo tenía ni idea él en su cabeza, hizo todo el contacto con Alberto y lo presentó en el CASI del 2018, y donde pudimos darle inicio a esta tan buena iniciativa, valga la redundancia, porque como bien decían Alberto y David, la innovación está cada día más fuerte, ¿sí? Y nos corta al medio a nosotros como intervencionistas, porque bueno, todos los días vemos dispositivos nuevos. Y lo que sabemos es la cantidad de trabas que existen burocráticas, no solamente la parte profesional, sino administrativas, que es lo que en el curso nosotros podríamos también guiar a los startups. Entonces yo quiero agradecer muchísimo a ICI, a David y a Aníbal por esta iniciativa, y la gente del departamento de docencia que también está muy interesada, y vamos a hacer todo lo posible por poder arrancar en marzo el curso de innovación y darle el moño en el Innovation Day en el Congreso Solasi CASI. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quería que David dé unas palabras de cierre, por favor. Sí, yo creo que esto proyecta al CASI y a sus miembros hacia el campo de la ciencia y de la tecnología. Nada más. Alberto, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional, ¿sí? Desde la distancia ahora, pero has estado acá y sabemos que si no hubiese habido esta pandemia estarías acá con nosotros ahora también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos en agosto seguro, esperemos poder vernos antes. Pero empecé que estaba... Adelante, Juan. Juan. Bueno, dale vos. Estamos al aire, no sé qué querías decir, Juan. Nada. No, simplemente agradecer a todos por la participación. Así que bueno, desde ya esperamos que el próximo año todo este tema sea mucho más amplio. Y bueno, felicitar a todo el comité organizador por este excelente congreso a pesar de las circunstancias. Muchas gracias. Yo quería agradecerles a todos los que están acá, los que participaron previamente en el día de ayer. Salió muy bien, los comentarios que hemos recibido son muy buenos. Quería agradecer especialmente a Carolina Pallavicini y a Victoria Cura el trabajo que hicieron. Todos los años hacen un gran trabajo, se ponen el Congreso al hombro, pero este año fue muy diferente y trabajaron, yo creo que el doble de lo que trabajan los otros años. Muchísimas gracias. Les recuerdo que mañana para los socios está el taller a las 10 de la mañana y la asamblea, que el link para conectarse es distinto al link del Congreso. También les quiero pasar
el informativo del Congreso Solás y Casi del año que viene, en agosto. Y para cerrar, nada más que muchas gracias a todos y esperemos vernos presencialmente el año que viene. Yo creo que sí, tengo esperanza de que sí. Muchas gracias.